pam. Buenas noches. Buenas tardes para algunos que viven en otro país. No, mentira, pero bueno. Vamos a empezar la teórica. La teórica, ya empecé mal, ¿eh? Tenía una tarea solamente. Vamos a empezar la práctica. La práctica va a tener 3 segmentitos. Déjenme que vea mi machete de los segmentos. El primero les explico brevemente el enunciado del ABB que van a tener que implementar, aunque no se va a activar, ya lo podemos ir viendo y explicando. Después terminamos de ver lo que habíamos empezado en la anterior clase, que era iterar por rangos. Ahora lo extendemos más formalmente a los iteradores internos y al externo. Y por último, el segmento es sponsoreado por Cami y Nacho, que van a ver un ejercicio de árbol. Y eso sería todo por hoy. Así que 3 segmentos, mucha diversión, emoción para la familia. Buenísimo, dicho eso, voy a empezar con el primer segmento. Una ventana. Y voy a empezar a compartir. Voy a empezar a compartir el enunciado del árbol binario. Esto está en formato PDF, así puedo dibujar arriba. Pero espero que se lea. Bueno, esto hasta ahí. Bueno, ya el árbol binario entra en las. En la tanda de entregas grupales, así que esto se hace de forma grupal. Y vamos a tratar de ir explicando las distintas primitivas. Como ven, no son muchas, pero las vamos viendo. Entonces, como ya vimos anteriormente, no voy a entrar mucho en detalle, pero la de la función de destruir dato, esto sigue cumpliendo el mismo objetivo que en las anteriores entregas, ¿no? Que si queremos destruir el dato, si Bárbara quiere destruir su dato adentro del árbol, lo puede hacer pasándole a Alan la función de destruir, que se va a encargar de destruir el dato, justamente. Después tenemos la primitiva de crear, que lo interesante no es como está definida, es que recibe la función de comparación, ¿sí? Acuérdense que esta función de comparación va a definir y va a ser la encargada de ir moviendo a la derecha y a la izquierda los nodos según si considera esa función que es mayor o no a algo. Esa función de comparación la implementa Bárbara y tiene esta firma, la comparar clave T, que recibe, en este caso, para hacerle la vida simple, recibe 2 chars y busca una función y devuelve un int, que acuérdense que es menor a 0 si este es menor a este y mayor a 0 si el primero es mayor que el segundo y igual a 0 si son iguales. Acuérdense que no necesariamente tienen que devolver 1 y menos 1, sino algo menor y mayor a 0. Después recibe la función de destruir dato, que ya es la que estuvimos viendo, que hicieron en las anteriores entregas, nada nuevo ahí. Luego vamos a la siguiente primitiva, que es app guardar. Y tenemos un par de, digamos, acá ya uno con la vista que tienen ustedes ya experimentada de reutilizar código y de ser capos codeando, se van a tener que imaginar que si no reutilizan código en las primitivas, barra entrega. Así que podemos asumir que podría haber alguna funcioncita auxiliar o más que nos permitan implementar la de guardar, incluido también puede ser la de borrar, la de pertenece y la de obtener. Eso es solo un recordatorio, que es importantísimo. Hay una duda. ¿Qué dices, Martín? Que no. Bueno. No, es... Ahora yo contesto, estaba revisando unas cosas antes, ahora dejo cualquier cosa de la Perfecto. Bien. Entonces, un tema interesante
Cuando ABB guardar recibe la clave y el dato, ¿sí? Y obviamente el árbol. Y esto ya lo vimos en el seguimiento, acuérdense cuando teníamos el arbolito, va a ir guardando, pero se va a ir moviendo en el árbol, ¿sí? Va a elegir derecha o izquierda según la función de SMP, que es la que proveyó Bárbara, ¿sí? Acuérdense, eso es lo más importante. Lo mismo para borrar. Para borrar va a ir buscando, utilizando la función de SMP hasta encontrar el dato o no encontrarlo. En el caso que, no me acuerdo ahora qué precondiciones, pero devuelve el dato acá. En caso sin ninguna cosa complicada. El puntero al dato. Porque acuérdense que el dato es un void asterisco. Bien, voy simple, pero por favor, párenme si tienen alguna duda más específica. Bien, luego tenemos el borrar, que va a ser, solo necesita la clave, no necesita el dato. Luego tenemos el ABB pertenece y el ABB, perdón, el obtener y el pertenece, que si alguien tiene más de 2 líneas de código distintas entre la implementación de las dos, les voy y les corto internet, porque una es prácticamente igual que la otra. Solo que, ¿qué diferencia tiene? El obtener, me metí un poquito del lado de Alan, ¿no? Ahí, pero bueno, no importa. Digamos, ¿qué diferencias tienen? Uno devuelve el dato, ¿sí? El void asterisco dato, y el otro devuelve un booleano indicando si esa clave pertenece o no al árbol, ¿sí? Estas dos van a ser log de n, ¿sí? Porque vamos a siempre asumir que el árbol está balanceado, más o menos balanceado, y simplemente el obtener y el pertenece va de vuelta a utilizar la función de SMP hasta encontrar el nodo que buscaban, por ejemplo, y o devuelven un booleano o devuelven el valor del dato. Sí, perdón, Jorge, me meto un segundo. O sea, están advertidos. Si entre las cuatro funciones, guardar, borrar, obtener y pertenece, repite código, eso va a reentrega. Lo mismo que en el hash. Porque ese proceso de ir y buscar, ¿no? De qué sé yo, eso se repite en las cuatro. Así que eso seguro no puede estar repetido. Fin de Exacto. mi intervención y ya respondí el mensaje que debía. Buenísimo. Tenemos una duda de Joaquín. Sí. Se perdió con lo que dijiste del comparar en guardar. Si lo podrías repetir. En guardar. Que en guardar que va a ser igual a, digamos, estos tres, ¿no? Estos tres, ¿qué van a hacer? La función, digamos, crítica de todo el árbol es aprovechar su invariante. Aprovechar su invariante significa que según lo que Bárbara quiera, que considere que algo es mayor o no, ahí justamente nos va a pasar la función de comparar, ¿sí? Nosotros, como Alan, no tenemos idea de que si algo, una clave es mayor a la otra, ¿sí? Esa consideración de qué es mayor a qué, lo elige Bárbara. Entonces, acá tenemos Bárbara. Bueno, Bárbara, vea. No sé escribir, va. En especial que no tengo el asistente acá. Bien. Entonces, Bárbara decide qué es más importante o no, o mayor a o menor a qué en lo que está guardando en el árbol, ¿sí? Nosotros simplemente Alan simplemente va a agarrar esa función de SMP, o sea, la de comparar, y en base a eso va a elegir, bueno, no elige, respeta el invariante. ¿Cómo respeta el invariante? Acuérdense, tenemos un nodo A, un nodo B y un nodo C. Acuérdense que SMP va a decir que, digamos, vamos a guardar y ¡oh, Dios mío! Dada esta distribución, sabemos que B es menor a A y A es menor a C, ¿sí? ¿Cómo sabemos esto? Porque lo fuimos guardando así. Yo cuando estoy guardando, por ejemplo, ya tenía A, ¿sí? Y quiero guardar B o C, yo hago un CMP, o sea, un CMP de A con C y me va a devolver menor a 1. ¿Por qué? Porque A es menor a C. Si me vuelve menor a 1, yo ya sé que me tengo que ir a la derecha, ¿sí? Entonces me voy a la derecha y lo guardo a la derecha de A. Supongamos que acá no hay nada. Lo mismo
Voy a sacar esto así no maremos. Lo mismo con B. Con B, yo hago CMP, vamos a borrar el C acá y vamos a poner el B acá. CMP de A con B, CMP de A con B no me va a dar menor a 0, me va a dar mayor a 0, porque A es mayor a B. Entonces, como CMP me va a dar mayor a 0, nos vamos a ir a la izquierda y vamos a guardar los elementos a la izquierda. Ese mismo orden que usamos para guardar, lo vamos, primero que nada, usar para obtener y pertenece, porque es exactamente lo mismo. También lo vamos a usar para borrar, porque para borrar un elemento, primero lo tiene que encontrar. ¿Y cómo lo encuentra? Haciendo la misma heurística de usar la función de comparación y fijarse qué es mayor a qué respecto a la clave que estoy buscando. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No. Buenísimo. Por último, vamos a borrar esta nubecita. Por último, tenemos la última primitiva, que es cantidad. Cantidad, digamos, si yo no guardo nada de información adicional, ustedes ya a esta altura sabrán perfectamente cuánto me costaría saber la cantidad de elementos de un árbol, ¿no? Me costaría ODN, porque tendríamos que ir a todos los elementos del árbol. Pero, como hicimos en las anteriores tipos abstractos de datos, cuando se nos complicaba, en realidad cuando el orden de saber la cantidad total de elementos era mayor a 1, ¿sí? Hacíamos el truquito de guardarlo en una variable extra. Y acá no es la excepción. Acá el struct que implementen de árbol T, les recomendamos, porque si no, no hay otra, que tenga otro miembro, aparte del nodo raíz, que sea la cantidad de elementos y que se actualice cuando hacemos guardar y borrar. Y bueno, ABB destruir va a ser esto, acuérdense, o de 1. Y ABB destruir va a ser ODN, porque vamos a tener que recorrer todos los elementos. Le sugerimos que esto, digamos, que todas las primitivas, excepto, bueno, esta por ahí no, pero que todas las primitivas las implementen recursivamente, si no, no le va a salir. Por experiencia, no le va a salir. Así que esta no es la excepción. La recomendación siempre, acuérdense, es primero destruir lo de más abajo y luego ir destruyendo lo de más arriba, pero es una recomendación solamente. Tenemos una duda. Joaquín pregunta por qué ABB crear recibe la función destruir dato. Muy buena pregunta. Esto se asemeja mucho a lo que hicimos también con hash. Muy buena pregunta. En hash, acuérdense que Bárbara nos ordenaba con esta función de destruir que si, por ejemplo, en hash guardar, guardamos un dato cuya clave ya estaba en el hash, lo que hacíamos era borrar el dato y reemplazarlo por el nuevo. Acá vamos a hacer lo mismo. Si encontramos un dato, por ejemplo B, que acá tiene, no sé, un body asterisco que anda a saber qué tiene adentro. Ves la clave y acá adentro tiene un body asterisco. Entonces, yo soy Alan y lo primero que voy a hacer es, ¿Bárbara me pasó una función de destruir dato? No. Bueno, si no me pasó una función de destruir dato, prosigo a no borrar el dato y simplemente reemplazarlo por otro body asterisco acá, distinto. Ahora, ¿qué pasa si en ABB guardar sí le pasan una función de destrucción? Bueno, entonces, antes de simplemente, digamos, cambiar el valor, tiene que hacer destruir. Esto es la función de destrucción. Tiene que primero llamar a la función de destrucción del dato que estaba antiguamente y luego de eso lo reemplaza por el nuevo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso lo decidió Bárbara. Si Bárbara pasa a una función de destrucción, cuando hacemos guardar, queremos destruir el dato, entonces llamamos a la función de destrucción. Al mismo tiempo, cuando estamos destruyendo el dato, también por cada vector, por cada nodo, vamos a llamar a destruir de cada uno de los valores que esté dentro de cada uno de los nodos de todo el árbol. ¿Sí? Eso es una decisión,
interfaz que decidieron Alan y Bárbara para decir, si yo te paso la función de destruir dato, vos me destruís el dato cuando te guardo algo que ya estaba con la misma clave, o si te digo, ya está, destruirme todo el árbol, ¿sí? Si Bárbara no quiere que le destruyan los datos que tiene adentro, porque ya los tiene en otro lado y está usando el ABB para hacer consultas o lo que sea, le pasa null en cuando está creando el árbol. Y si le pasa null, Alan ya entendió que no quiere que le destruya ningún dato. Listo, seguimos para adelante. ¿Alguna otra pregunta, Has? No. Buenísimo. Dicho eso, creo que estamos para... A ver si quedó algo más. Uf. Este lag. Bien. Estos... nota de color. El siguiente segmento no es necesario para implementar el TDA, sí es necesario para poder implementar el TP2 o pregunta de parcelito, pero con lo que saben hasta ahora, ya tranquilamente pueden implementar los iteradores. Porque, de hecho, ya los vimos, ¿no? Este va a ser el interno, con todas las características de un iterador interno, ¿no? Va a recibir, como los otros iteradores, la función visitar, nada nuevo ahí. El extra, como en los anteriores iteradores, nada nuevo ahí, como el iterador de la lista, así que por ahí, nada nuevo. Y acá, acuérdense que esto era el dato. Vamos a aumentar un poquitito para después achicarlo. Esto va a ser el dato. Esto va a ser el extra. Y esto va a ser la clave. Y ya con eso, si Bárbara, o sea, quiere aplicar el iterador interno, tiene que implementar una función de visitar que reciba la clave del nodo, el dato del nodo y el puntero extra que se autopasa en cada llamada. Y con eso ya puede utilizar el ABB. El iterador. Nótese, importante, voy a remarcar in order, ¿sí? Esto ya indica el tipo de recorrido que van a tener que implementar para este iterador. No van a tener que implementar ni pre-order ni post-order para el iterador interno. No es necesario. Si hay alguna duda, por favor, díganmela ahora. Así yo mientras sigo con el siguiente. Bueno, eso fue el interno. El interno debería ser pocas líneas, no debería ser complicado. De vuelta, recursivo, 100%. Ni se les ocurra hacerlo no recursivo. Van a perder años de vida. Y después tenemos el externo. El externo ya Rodri y Mile, si no recuerdo mal, ya dieron cómo era la lógica del iterador externo para el árbol, ¿sí? Que teníamos que usar una pila, acuérdense, y que desapilaban el último para ir recorriendo. ¿Por qué tenemos que usar una pila? Porque la pila en el interno, acuérdense, ya automáticamente se genera por las llamadas recursivas, esa es nuestra pila en ese caso, pero acá no tenemos llamadas recursivas, sino que podemos tener internamente llamadas recursivas, pero no es 100% recursivo porque tenemos que guardar nuestro estado del recorrido con una pila. Bueno, entonces, y tenemos todas las primitivas del iterador externo, ¿no? Que es, creamos el iterador, lo avanzamos, vemos el actual, preguntamos si estamos al final y lo destruimos, ¿sí? Estos son el template común y corriente que tenemos del iterador externo, ¿sí? Y de vuelta, el in es que es in order. Los dos iteradores que van a tener que implementar para el árbol van a ser in order, ¿sí? Así que si tienen dudas exactamente de cómo implementar o cuando lo estén implementando, pueden agarrar el videito de la clase de Emily y Rodri y ahí les explican paso por paso qué hacer. Bien, ¿hasta acá alguna duda, Has? No. Ok. Finalmente,
nuestro querido Dato hizo un script de pruebas porque probar una bebé no es fácil. De hecho, podría ponerse como una tareita de, bueno, ¿cómo quiero formar un árbol? Si yo sé que tengo una tal función de comparación y los inserto de cierta manera, ¿cómo quiero que se me generen los árboles adentro? No sería complicado. Y sería una buena práctica para el parcelito. Nuestro querido Dato creó un script que genera varias configuraciones de árboles y digamos que si pasa ese script o ese árbol, todas esas configuraciones de árboles, podemos decir que su entrega está bastante cercana a ser aprobada, al menos en las pruebas. Si repiten código de vuelta, tabla. ¿Qué más? ¿Algo más, chicos, que quieran opinar sobre el enunciado este? Bueno. No, a lo sumo, creo que ya mencionaron, igual que Martín había mencionado antes, que el de borrar hay que tenerle respeto porque es bastante complejo, pero no mucho más que eso. El ave de borrar. Es importantísimo. No se crean cancheros con el borrar. Y sigan las instrucciones que dijo Lauti en su video de cómo borrar. Que si siguen esos pasos y siguen ese senderito, no van a morir en el intento. Si se desvían un poquito, ya no les garantizamos su seguridad, por así decirlo. Buenísimo. Eso fue el enunciado del tipo abstracto, o sea, 1 de 3. Vamos al siguiente segmento. Por favor, si tienen dudas, no hay problema en decirlas mientras sigo con el siguiente segmento. Y el siguiente segmento era, bueno, ¿cómo iterábamos? Pues yo mientras voy a seguir haciendo mi arbolito. ¿Cómo iterábamos por rango? Ya queríamos una definición formal, digamos, yo quiero, viste, Alan me llamó y me dice, che, muy bonita tu clase del otro día, pero yo quiero una firma, una primitiva. Quiero una primitiva para Bárbara. Porque hasta ahora todo lo que me dijiste no me convenció, me dice. Bueno, yo le digo que no te convenza. Ok, vamos a trabajar y hacer lo posible. Entonces, vamos a ver. 120, 200. La pregunta sería, acuérdense que vamos a empezar por el iterador interno, in order, por rangos. Entonces, para que quede es el interno, in order, y queremos que tenga un mínimo y un máximo. La anterior clase, en la anterior clase vimos ya como interno. Vamos a ponerlo acá. La anterior clase ya vimos un pequeño un pequeño preview de esto, de dónde cortar y de cómo nos servía. Ahora vamos a terminar de formalizarlo correctamente. Entonces, esto lo voy a hacer un poquitito más chico. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, acuérdense que supongamos que estamos iterando in order y tenemos el iterador interno. Entonces, el iterador interno lo primero que hace es, se pone acá, pero enseguida llama al izquierdo. Y enseguida llama al izquierdo, ¿sí? Porque acuérdense que es llamo a izquierdo, me llamo a mí, o me opero a mí, digamos. Esa cosita estuvo más. Me llamo a mí, o me opero a mí, y después llamo al derecho. ¿Por qué? Porque dadas las características del árbol que teníamos, eso garantiza que se va a recorrer en un orden de menor a mayor. Entonces, esto lo hace cada nodo, esta lógica. Entonces, empieza con 100, 100 dice llamo a mi izquierdo, ¿sí? Lo mismo con 50, 50 dice llamo a mi izquierdo, 25 dice, perdón, sí, 25 llega a 25 y llama al izquierdo, no hay, buenísimo. Acá estamos volviendo, 25 se va a operar a mí, y después va a llamar al derecho, que no hay derecho,
Entonces va a decir, no hay derecho. Y después va a volver para arriba. Entonces, para volver para arriba es... esta flechita se va y queda 50. 50 se llama a sí mismo y ahora llama al derecho. Y así sucesivamente, ¿sí? Eso nos va a dar el orden, ¿sí? Que veníamos viendo las anteriores, esto lo voy a borrar si tengo espacio. Eso nos va a dar el orden que ya vimos viendo anteriormente, que hace 25, 50, 75, 100, 120, 150, 200. Pero la pregunta era, Jorge, quiero limitarlo, quiero recorrer de un rango y quiero que ese recorrido no sea ODN, quiero que ese recorrido sea log de n más k, siendo k la cantidad de elementos mayores al mínimo y menores al máximo, porque ya quiero ser eficiente. Me están pagando por hora de cómputo. Entonces la joda era así. Si yo tenía un mínimo, vamos a ponerlo acá de vuelta, un mínimo. Si yo ya estaba iterando, vamos a poner que tenga un mínimo llamado 80. Si el mínimo era 80, yo entro acá con 100 y digo, tus izquierdos, perdón, ¿vos sos menor al mínimo? No, no es menor al mínimo. Entonces, no hay ninguna optimización que pueda hacer con respecto al mínimo y tengo que ir a la izquierda, ¿sí? La siguiente pregunta, cuando llegamos al 50, acuérdense, estoy haciendo el mismo recorrido en order que hice recién. Cuando llegamos al 50, o sea, acuérdense, llama a la izquierda, ¿sí? Cuando llegamos al 50 dice, vos, ¿sos menor al mínimo? Y 50 dice, y sí, mirá, no llego a 80, soy 50. Entonces, el iterador interno por rango dice, bueno, si vos sos menor al mínimo, entonces tus hijos izquierdos, que son menores a vos, es decir, toda esta zona, definitivamente van a ser menores al mínimo. Entonces, dejo de iterar por ahí. ¿Puedo hacer algo con el lado derecho de eso? No, no puedo hacer nada. Y lo tengo que iterar de todas maneras, ¿sí? Ahora vamos del otro lado. Supongamos que, ya voy a borrar esto. Supongamos que estoy iterando y le quiero poner un máximo. Vamos a poner que es un máximo de 130. ¿130? Sí, 130. Entonces, de alguna manera, vamos a ignorar hasta el momento que pasó, pero supongamos que volvemos a recorrer todo de vuelta, ¿no? Entonces, chucu chucu, entramos al 100. Aparte de preguntarme todas las preguntas del mínimo, que ahora obviémosla por un momento, me van a también hacer preguntas del máximo. ¿Y qué puedo optimizar con el máximo? La pregunta sería entonces, si yo sé que vos sos mayor al máximo, ¿qué puedo optimizar? Si yo sé, supongamos que un nodo ya sé que es mayor al máximo. Por las propiedades del árbol, podemos saber que todos sus derechos, sí o sí, van a ser mayores al máximo. Entonces ahí es nuestro momento de optimización y decir, ok, bueno, yo voy a buscar un nodo y voy a iterar normalmente el iterador interno, pero cuando encuentre un nodo cuyo valor es mayor al máximo, me voy a olvidar de iterar todos los de la derecha. Entonces vamos a hacer el seguimiento. La pregunta entonces es, ¿100 es mayor al máximo? No. Entonces, itera todo acá. Bueno, acá no hay optimización. Va, vuelve, descubre que estamos acá cuando ya hizo toda la vuelta, ¿no? Hizo todo esto. Para hasta acá y después volvió, ¿sí? Y ahora empieza a correr para allá. Y ahora le preguntan a 150. Dice, ¿vos 150? ¿Vos sos mayor a 130? Y le dice, y sí, mirá, soy un capo, soy mayor a 130. Y entonces el iterador interno dice, opa, si 150, que es un capo, es mayor a 130, los de la derecha de 150 van a ser más capos y por lo tanto seguros son más altos, o sí, más altos ¿cómo se dice? Que 150. Entonces, ni siquiera me voy a poner a iterar toda esta parte de acá. No hace falta. Porque si ya 150 es mayor al máximo, los de la derecha
seguro son mayores al máximo. Pero, lamentablemente, no puede hacer nada con el lado izquierdo. O no tendría que hacer nada. Porque que una clave, que un nodo sea mayor al máximo, dice que los miembros de la derecha seguro son mayores, pero no dice nada de los miembros de la izquierda porque justamente todos los que están en la izquierda son menores. Y este es un caso, por ejemplo, que si hubiésemos cortado acá y no hubiésemos iterado el 120, hubiésemos perdido un elemento, ¿no? Porque el máximo es 130. Entonces 120 tiene que sí o sí ir. Entonces podemos hacer un super pseudocódigo muy, muy simple acá arriba. Y obviamente lo mantengo en pseudocódigo muy, muy simple acá arriba para que lo tengan que implementar de una manera, para que chiven aunque sea un poquito. Que podría decir, no sé, iterar, ¿no? Vamos a aumentarlo un poquito más. Iterar. Acuérdense, pseudocódigo. No compila esto, ¿sí? Pero vamos a hacer ese código. Tenemos el mínimo y tenemos el máximo. Y tenemos el nodo, y bueno, vamos a hacerlo no tan pseudocódigo. Vamos a meter el nodo porque si no después tenemos el nodo. Porque acuérdense, estamos iterando el interno son llamadas recursivas, es un poquito más fácil. Tenemos el mínimo y tenemos el máximo. Y tratemos de aplicar las optimizaciones que ya dijimos, ¿no? ¿Qué optimizaciones serán? Bueno, yo puedo decir que solo voy a llamar, vamos de vuelta acá, solo voy a llamar al lado izquierdo cuando un nodo sea mayor al mínimo. Es como, no tendría sentido llamar a los izquierdos si el nodo es menor. Entonces te voy a decir, mira, solo te voy a llamar a tus izquierdos si vos... Bueno, al final estoy escribiendo un poco. Si vos sos mayor al mínimo. Si vos no sos mayor al mínimo, no tendría que llamar. Entonces acá ya vamos a iterar. Y con el nodo izquierdo. Eso no le gusta para nada. Voy a hacer un poquito de zoom. Con el nodo izquierdo. Y le pasamos el mínimo y el máximo. Entonces, hasta acá, esta fue una optimización, digamos. No tiene sentido que te llame si no sos mayor. Si no sos mayor, puede hacer un mayor igual, ¿no? Pero no importa eso. Es pseudocódigo. Si solo sos mayor al mínimo, te llamo a los izquierdos. Si no, no tiene sentido. Y después lo que hacemos es, digamos, acá acuérdense que es in order, laburamos con el nodo, ¿sí? Acá, no sé, hacen un print, hacen lo que quieran, laburan, ¿sí? Laburan. Agarran la pala. Y luego, la segunda optimización, esto ya me quedó mal de espacio. Y la segunda optimización, ¿cuál era? Si vos, digamos, acá, ya sos mayor al máximo, no tiene sentido que te llame a los derechos, ¿no? Perdería tiempo. Entonces, perdona el atrevimiento, voy a borrar el árbol, pero se entiende acá, es la última partecita de esto. Voy a borrar esto. Después, si tienen dudas, no tengo ningún problema en hacerlo de vuelta, y de hecho por ahí queda un poco más claro que lo escribo de vuelta y no hay problema. Total, es un árbol chiquitito. ¿Hasta ahora alguna pregunta, Has? No. Buenísimo. Alguna fue contestada en el slide. ¿Pero Pero- qué es de otro tema o de este tema? No, es sobre la fecha de entrega, de habilitación Listo, del otro tema. enunciado. Sí, es un tema súper específico. Bueno, la segunda optimización, acuérdense, era si nuestro nodo, ¿sí? Ya era mayor al máximo, no voy a llamar a los nodos, porque esta parte no tiene sentido. No tiene sentido recorrerla porque siempre va a ser mayor al máximo. ¿Sí? Dicho eso, entonces le voy a preguntar al nodo diciendo, uy, la cagué. No la cagué. Le voy a preguntar al nodo diciendo, che, ¿vos estás seguro que sos... No, M no. ¿Vos estás seguro que sos
menor al máximo. Porque si no sos menor al máximo, no tengo por qué llamarte a tus hijos derechos, ¿no? Porque perdería tiempo. Entonces hacemos iterar. Nodo derecho. Y le pasamos el mínimo y el máximo. Y ahí terminamos la iteración. Esto sería el pseudocódigo de un bonito iterador interno con estas dos optimizaciones. Entonces, la conclusión de las dos optimizaciones es, y si pusimos este if de acá, pusimos este if de acá, y con esto logramos excluir secciones del árbol y que esto nos quede log de n más k, siendo k los elementos que están menores al máximo y mayores al mínimo. O sea, en esencia entre el mínimo y el máximo. Esto es una m, créanme. Créanme, tengan fe. Mínimo. ¿Sí? Que pueden ser o todos los elementos del árbol, entonces nos queda O de n, o pueden ser 3, y que comparado a n es un poroto, y entonces queda log de n todo. Bien. Esto fue iteradores internos con mínimo y máximo. Espero que les haya gustado. ¿Alguna pregunta? Una pregunta. Miguel pregunta, ¿y estos if ya funcionan como caso base? Miguel, sos un capo. Sos un capo. Me olvidé del caso base, chicos. Esto viene Jorge del futuro y me corta internet a mí mismo. Me arranca el cable. ¿Cómo voy a hacer una función recursiva sin un caso base? ¿Estamos locos? Por Dios, Miguel, me hiciste dar cuenta. Yo no sé nada. Acá, lo primero que se les tiene que ocurrir cuando hacer una función recursiva es el caso base. ¿Qué caso base es? Cuando llegamos a las hojas, ¿no? O no hay nodo. Entonces, como dijo Miguel, me hizo dar cuenta, la revelación, if nodo igual a null, hay doble L y paréntesis. Podemos hacer un return. ¿Sí? Sin este caso base, ya apenas haga acá nodo null flechita, nos vimos en Disney, ¿no? El compilador me cagó a piñas, todo. Entonces, muy bien, Miguel, gracias por hacerme acordar. Esto es el caso base y no lo tienen que... de hecho, para un parcelito también es crítico que pongan el caso base. No todos los casos super bordes, pero el caso base tiene que estar sí o sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No tenemos más preguntas. Buenísimo. Voy a seguir entonces con otro... Vamos a guardar una copia para... Por las dudas, si alguien vuelve a preguntarme. Downloads. Save. Por las dudas. Y vamos a hacer un new sketch. Yo lo salvé. Bien. Eso, lo anterior que vimos fue el interno. Vayamos ahora al externo. Entonces vamos a ver el externo. In order. Y que reciba un mínimo y un máximo. Acá no estamos inventando nada nuevo. Vamos a reutilizar o vamos a reaplicar lo que ya vimos con el interno, pero lo vamos a aplicar con el externo. ¿Qué diferencia hay? Es que vamos a tener que manejar una pila un poquito más complicada, nada del otro mundo, pero que si no estamos atentos, no la pasamos bien. Vamos a hacer un súper repaso, pero hiper rápido del externo para InOrder. El InOrder, acuérdense, lo que va a hacer, tenemos nuestro árbol acá. Nuestro árbol acá. Primer paso que hace, apenas lo crean. Esto lo puedo mover un poco más para abajo. Apenas lo crean. Tenemos una pregunta. Sí. Luciana pregunta,
¿No debería tener una condición cuando nodo clave sea igual al máximo buscado o al mínimo buscado? Eh, sí, puede ser que un mayor puede ser mayor o igual y listo. Y ya sabemos que si el nodo que estamos haciendo es igual al máximo, el siguiente de su derecha seguro son mayores. Y lo mismo con el menor o igual, si sabemos que el nodo es igual al menor, ya sabemos que los izquierdos van a ser menores. Entonces el mayor y el menor que puse en el pseudocódigo le ponen el igual y creo que funciona igual. No, no es necesario, ¿eh? ¿No? Porque vos solamente llamabas cuando te asegurabas que, Que era menor. que era menor, entonces, si no, entonces no vas a llamar, o sea, que sea igual va a ser que tampoco se llame. Ok. Y es Ah, lo de que hecho, sí, en el hay que evitar. pseudocódigo tenía que ser. Perdón, correcto. En el pseudocódigo no hay que. De hecho, me confundí la condición con el pseudocódigo. En el Sí, pseudocódigo está bien. es un llamado más y algún if lo va a agarrar y no va a hacer nada de todas formas, pero Sí. no, Pero no, en no el hay. pseudocódigo está bien los mayores y menores porque estoy haciendo la precondición. Es como estoy pidiendo que se cumpla. De que el nodo sea. A ver si lo. Volvamos un segundo para atrás. ¿Esto se puede abrir así? Oh, Dios. No, abrí otra cosa. A ver. Yo no sé nada. Acá. Lo que estaba cumpliendo con esto, y se me abrió en un paint, no sé, bueno. Lo que estaba cumpliendo acá, ¿esto se dibuja? No, no se dibuja una mierda. A ver si tengo el cursor. Lo que estaba, el cursor dije, blanco encima. Lo que estaba pidiendo acá era que fuese mayor al mínimo. No, y lo que en realidad estoy pidiendo es que sea, para allá, digamos, al pedir que sea mayor al mínimo, ya el igual está contemplado. Lo mismo con el menor al máximo. Estoy pidiendo que sea menor al máximo. Entonces, también está bien esto. Siguiente tema. El externo. Para el externo, lo primero que hacían, acuérdense, apenas creaban el árbol, porque teníamos que simular esta recursión de alguna manera de ir a la izquierda varias veces, lo que hacían era apilar todos los izquierdos de la raíz. ¿Sí? Ir para allá e ir para allá. Entonces teníamos una pila de, supongamos que esto es ABC, de ABC. Acuérdense que va a estar al revés. Off. Esto es una B. Dudoso, ¿eh? Vamos a ponerlo así. A, B y C. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos la pila. Y acá el recorrido ya lo vimos. Lo único que queremos es decir, bueno, a ver, ¿cómo corto? ¿Dónde corto? ¿Cómo aprovecho para cortar? Entonces, lo que podrían hacer es, vamos a llamar, no les quiero, estoy buscando el equilibrio para no darles mucho código porque esto lo tienen que implementar, pero también les quiero explicar el iterar por rangos, así que vamos por partes. Cuando creamos, vamos a poner acá, cuando crean, tenemos una funcioncita que es apilo izquierda, que recibía el nodo y apilaba todos los elementos a la izquierda del nodo, ¿sí? Cuando avanzaban, ¿cómo avanzaban? Avanzar. Cuando avanzaban, lo que primero preguntaban era, bueno, la pila está llena o no, etcétera, etcétera. Desapilaban la pila. Qué redundante. Si yo desapilo la pila acá, voy a tener el primer elemento de mi recorrido, que va a ser exactamente igual al primer elemento de un recorrido, del itinerario interno del recorrido anterior. Y lo que hacía luego o sea, desapilo. Obviamente acá chequeé si llegué al final o no, todo el código necesario para saber si tiene sentido avanzar o no. Eso se lo dejo a ustedes. Pero lo importante, quiero que se lleven el concepto, es desapilo. Entonces, no, tendría en este caso, por ejemplo, C. Y lo que voy a hacer es apilar todos los izquierdos. Llamar de vuelta a esta función, apilar izquierdo, pero ahora de los derechos.
de este nodo que acabo de desapilar. En este caso C no tiene nada, entonces ya está. Sigamos iterando uno más. Desapilo B. B tiene un elemento, entonces apenas llega acá, lo que voy a hacer en la pila, voy a apilar este, que vamos a llamarla ABCD. ¿Sí? Y D va a quedar, bueno, B se fue, y D va a quedar acá. Y esto está simulando, acuérdense que estoy simulando el in-order. Entonces, ¿cuál desapilé primero? Y mostré, el 1. ¿Cuál desapilé segundo y mostré? El 2. ¿Cuál desapilé? Bueno, todavía no, pero ¿cuál voy a desapilar siguiente en el siguiente? Va a ser esto. Esto está simulando las llamadas recursivas que estábamos viendo en el iterador interno anterior. Entonces, y acá devuelvo el nodo, lo que sea. Return nodo. O, bueno, ya saben. Lo que importa del avanzar es esto. Y lo que importa del crear es esto. Acá voy a ponerlo así para que no se pierda. Devuelvo nodo. Modo no. Nodo. Nodo, el valor, no me importa. Es solo código. ¿Sí? Devuelvo nodo y termina el avanzar. ¿Sí? Pero el avanzar, ¿qué hace? Agarra la pila, la desapila, apila todos los izquierdos de derecho que acaba de desapilar y devuelve el nodo este que acaba de desapilar. O sea, este nodo. O sea, devuelve este. Y eso hace, eso es avanzar. Este comportamiento le permite al iterador externo como que poder pausarse, digamos, usando la pila y ser llamado cuando quiera. Y no tener que hacer llamadas recursivas. Bueno, muy lindo, Jorge. ¿Y dónde está la optimización que nos prometiste? Vos dijiste que había optimización. ¿Dónde está? Bueno, pensémoslo un segundo y decimos, bueno, el izquierdo, esta función apilar izquierdo, ¿no? ¿Qué cosa nos podría optimizar de alguna manera a la hora de estar apilando los izquierdos? Si yo estoy siguiendo todo este apilamiento de este izquierdo o de cualquier izquierdo, acuérdense que apilar izquierdo apila todos los izquierdos hasta llegar al final, hasta llegar a un null, ¿sí? Apila todos los izquierdos. ¿Qué me podría funcionar para cortar un poco ese apilar todos los izquierdos? ¿Qué condición? Y bueno, si yo tengo, vamos a poner 3 nodos acá, ¿no? Si yo tengo 3 nodos, A, B, C, y yo decía, bueno, quiero un mínimo, la pregunta es, vos, cuando vas iterando acá, ¿podrías preguntar si ese nodo es mayor al mínimo o no y cortar? Y la respuesta es sí. Entonces, lo que va a hacer esta funcioncita, en una de las primeras líneas de todo, va, antes de apilar el elemento, o sea, el izquierdo y llamarse recursivamente, ¿qué va a hacer? O no llamarse recursivamente, llamar posicionarse al izquierdo y ir moviéndose. Es decir, hacer esto, ¿no? Nodo igual a nodo izquierdo. En vez de ir haciendo esto y apilar, lo primero que va a hacer es chequear, bueno, vos, ¿sos mayor al mínimo? Porque si no sos mayor al mínimo, primero que nada, todos tus izquierdos, sé que no son mayores al mínimo, y entonces no los tengo que apilar. Entonces, esa es una de las optimizaciones que va a hacer nuestro iterador externo para iterar cortando por el mínimo. Entonces, regla de oro, va a tener un if ahí diciendo, si el nodo si no clave es menor al mínimo, corto y no sigo apilando a la izquierda, porque no tiene sentido. Eso parte 1. Y la parte 2 es, bueno, Jorge, me acabas de dar el truco para el mínimo. ¿Y cómo hacemos el truco para el final? Y bueno, yo podría decir, bueno, ¿cómo sé que estoy al final? Acuérdense que estamos iterando in order. Como estamos iterando in order, tenemos la ventaja de que los elementos nos van a aparecer de menor a mayor. Y, o casualidad, que en este caso, cuando nos aparezca un nodo que es mayor al máximo, yo sé que los siguientes van a ser mayores al máximo. Entonces, entonces deja de iterar. Entonces podemos hacer una pequeña optimización en la primitiva iterar al final.
que además de todas las condiciones que no voy a poner, que eso lo van a tener que implementar ustedes, además de todas las condiciones que van a tener, va a tener una condición adicional que sea, che, pila a tope. O sea, acuérdense que tenemos la pila y acá tenemos al actual, digamos, que estoy iterando en ese momento, ¿no? El tope de la pila va a tener el elemento que se está moviendo el in-order. Che, pila tope, ¿sos mayor al máximo? Si sos mayor al máximo, quiere decir que todo lo que están acá abajo de esta pila, seguro son mayores al máximo. Porque acuérdense que lo fuimos iterando in-order. Entonces ya con esto puedo agregárselo a las condiciones anteriores, a las condiciones adicionales que va a tener pila al final, iter al final, que no las voy a implementar ahora, pero ya deberían darse cuenta, ¿no? Que la pila no esté vacía, etc. Le agregamos esta condición, ¿sí? Más esta condición, y ya con eso cortamos del otro lado con el máximo. Y con eso conseguimos el mismo orden, log de n más k, con el mínimo y el máximo. ¿Alguna pregunta? No tenemos preguntas. Buenísimo. Voy a dejar 20, 30 segundos para que caigan preguntas, porque ya este segmento lo he terminado y le doy la palabra en un minutito a Cami y Nacho. Pa, para, param, pam. Bueno, si no hay preguntas, entonces le cedo la palabra a la estimada Camila y Nacho para el último segmento de la clase. La estimada Camila, me encantó. La estimadísima. Ah. Bueno, con Nacho vamos a dar, como dijo Jorge, si llegamos 2 ejercicios de árboles. Voy a mostrar pantalla, creo que lo estoy haciendo. Me faltó decirle estimada, cumpleañera. Cami, ¡Ay, feliz cumple! Ah, Jorge. te spoileé. Yo me olvidé. Jorge, ayer te dije. Sí, encima me lo dijiste ayer. Bueno, Nacho, ¿estás vivo? Estoy vivo, estoy vivo. Buenísimo. Ok, entonces, con Nacho vamos a dar este ejercicio de bebé. Como, bueno, mostré la pantalla, así que se vio. El ejercicio es contar la cantidad de nodos que tienen exactamente 2 hijos. Bien, no estoy muy segura, bueno, que tanto ya la tienen súper mega clara con árboles, pero bueno, por ejemplo, imaginémonos que tengo este árbol muy sencillo. Si vemos este árbol, por ejemplo, yo tengo que decir cuántos tienen exactamente 2 hijos. Este tiene 0, o sea, acá hay un null y acá hay un null, tiene 0 hijos, pero este tiene 1, tiene a f de hijos. Este tiene 0, este tiene 2, este tiene 0 y este tiene 2. Entonces, si todos estamos de acuerdo, hay 2 nodos que tienen 2 hijos. Yo tengo que buscar una manera de poder contar, bueno, vale la redundancia, la cantidad de nodos. ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, primero que nada, como es un árbol, lo que voy a tener que hacer es decidir cómo lo voy a recorrer. En este caso, y bueno, lo que decía Jorge, vamos a decirlo desde ahora porque se lo olvidó y se autorrecursó él mismo, que no nos olvidemos de que si voy a hacer una función recursiva, tengo que acordarme del caso borde. Bien. Entonces lo que voy a hacer Caso base. Caso base, perdón, tenés razón. Fue mi cumpleaños, Jorge, no me grites, trátame bien. Feliz cumple. Gracias. Bien, entonces, lo que tenemos que hacer es
elegir cuál de los recorridos voy a usar. Yo en este caso voy a usar postorden, es decir, primero voy a ir a la izquierda, después a la derecha y después voy a ir al medio, voy a decir. Entonces lo que voy a ir haciendo es verificar qué pasa a la izquierda, verificar qué pasa a la derecha y luego visitar. Cuando digo visitar, me refiero a verificar en el nodo qué es lo que está pasando. Bien. Entonces, lo primero que voy a hacer, como es un árbol, bueno, de a poquito les voy mostrando. Esta es la función que voy a hacer. Size, obtener 2 hijos y recibo el árbol. Esto que estoy haciendo es un wrapper. ¿Todos ya tenemos claro ese concepto? Si no, bueno, pregunten y ahora lo retomamos. ¿Qué hacemos con este wrapper? Lo que hacemos es, yo creo, primero lo que quiero devolver la cantidad de nodos que tienen 2 hijos. Y ahora voy a crear una función recursiva a la que le voy a pasar el nodo principal y la cantidad con el ampersand. ¡Wow! Qué poco me salió dibujar un ampersand. Con el ampersand para poder ir acumulando la cantidad de nodos. Cuando ya recibo esto, Cami, creo que estás escribiendo en algún lado donde no se ve. puede ser. No se ve, está copiado, sí. Eso. Ahí se ve. Sí, sí. Perfecto. Bien, entonces yo le paso la cantidad y de esta manera lo que voy a hacer es ir acumulando. Yo lo que quiero es ir modificando la cantidad a medida que voy encontrando nodos con el objetivo de que al finalizar de hacer todo el recorrido del árbol yo ya pueda conocer la cantidad final. Entonces vamos a esta función que es la recursión. Como les decía... Un par de preguntas. Por un lado, sí, mi cumpleaños, pero por otro lado, Miguel dice, ¿por qué estamos eligiendo post-order? ¿Por qué estamos eligiendo post-orden? Porque sí, muy buena pregunta. Yo sí, por ejemplo, es verdad que hay muchos ejercicios en los que elegir algún recorrido en particular me va a beneficiar. En este caso simplemente yo quiero verificar qué sucede para un lado, qué sucede para el otro, voy a reformular. Yo estando parada en un nodo, lo único que quiero saber es si tiene un hijo a la izquierda y un hijo a la derecha, porque eso es lo que significa tener 2 hijos. Binario solo tiene 2, entonces tengo que ver la izquierda y la derecha. ¿Desde dónde arranco? No es importante. Yo elegí particularmente ir primero a la izquierda y después a la derecha. O sea, si se fijan, bueno, vamos primero desde el caso base y ahora muestro. Pero acá voy para la izquierda, acá voy para la derecha y acá visito. Si yo, por ejemplo, hubiese hecho... perdón si scrolleo muy rápido y, no sé, se ve mal. Si yo primero me fijo qué pasa con estos, está bien. Pero si yo voy recorriendo y primero me fijo qué pasa con este, también está bien. Mientras lo importante, digamos, es que recorra todos los nodos, ya que me piden conocer una cantidad y yo no tengo forma de conocer la cantidad de nodos que van a cumplir con esta condición si no es logrando visitar todo. Distinto de, por ejemplo, no sé si se acuerdan, hace cuántas clases fue, pero que hubo un ejercicio de encontrar los mayores a un valor. En ese caso, si encontrás bien la condición, podrías, entre comillas, zafar de recorrer cierta parte del árbol. Acá no se puede, acá sí o sí se tiene que recorrer todo, porque si no recorres todo, capaz te falta algún nodo que cumple. Entonces, la función de recursión va a ser de la siguiente manera. Como les decía, voy a recibir el nodo, que en una primera instancia va a ser la raíz, o sea, en una primera instancia yo recibo A, el nodo A, y la cantidad, que en una primera instancia
va a ser igual a 0. Lo primero que me pregunta es, lo primero que me pregunta es si el nodo no existe. Cuando, por las dudas aclaro, si ustedes se encuentran con esto, significa que si el nodo es igual a nulo, entonces que devuelva. Por ejemplo, este caso sería, claramente null no va a tener 2 hijos. Entonces, listo, se vuelve. Pero después tengo la llamada recursiva al nodo izquierdo y la cantidad. Es decir, que si más o menos hacemos un pequeño seguimiento de cómo viene hasta ahora, va a ingresar por A. ¿A es nulo? No, entonces sigue y entro a la llamada recursiva mandándole el hijo izquierdo. B, ¿es nulo? No, entonces hice como un árbol muy largo, pero bueno. B, ¿es nulo? No, entonces entra recursivamente a D. D, ¿es nulo? No, entonces entra recursivamente a F. Todo este tramo que hice hasta este momento, cantidad es 0, yo todavía no sé nada. F, ¿es nulo o no? Entro recursivamente a nulo, cuando paso por parámetro null, claramente nulo es nulo, entonces vuelvo. Y ahí recién sigo, o sea, básicamente acabo de hacer un seguimiento de lo que es la recursión, que nada, entiendo que ya tenemos un poco claro. Después hacemos exactamente lo mismo, pero esta vez va a empezar a ir a la derecha. Es decir, que en este caso F va a verificar qué pasa en su hijo derecho, en su nodo derecho. Una vez que se encuentra con que el nodo derecho es nulo, va a salir y ahí sí logramos entrar a visitar. A mí me gusta llamarlo visitar, más que nada porque, claro, esto de los recorridos, digo izquierda, derecha y visitar. Entonces, ahora bien, llegamos a la condición importante. Yo verifico, ¿esto se entiende, esta idea? Si yo pongo nodo izquierdo y nodo derecho, o sea, si tiene nodo izquierdo y si tiene nodo derecho, entonces a la cantidad le sumo 1. Entonces, una vez que termina la función y vuelve a donde se llamó, ahora la cantidad ya no va a ser 0. Ahora la cantidad va a ser 1. En este caso igualmente no entra, o sea, si estoy en el F, no entra el if, porque no tiene dos hijos. Cuando vuelve a D, le va a pasar lo mismo. No va a entrar al if, entonces la cantidad sigue en 0. Cuando vuelve a B, en realidad primero va a ir a E. Ahí se va a dar cuenta que tampoco tiene hijos, pero ahí recién hice el peor ejemplo de la historia. Pero no importa. Cuando vuelve a B, ahí sí va a entrar al if. Va a decir, ¿tiene nodo izquierdo? Sí. ¿Tiene nodo derecho? Sí. Entonces la cantidad, que en este instante es 0, ahora va a ser 1. Nacho, ¿me querés contar si hablé en chino? No, para mí explicaste bastante bien. De hecho, no hay preguntas. No, o sea, capaz queda un poco más claro Sí, y se ve como pre-order, porque, o sea, como que ya al toque contás algo, básicamente. también, bueno, lo que dice Nacho También está bueno para mostrar, digamos, que el otro orden sirve, ¿no? Es lo mismo. Porque como claro, dijiste, hay que recorrer todos, así que sí, lo no que se dice importa Nacho tanto. es claro, lo primero que preguntó Miguel, si no me confundo, Sí, sí. que es eso mismo que dicen. Yo particularmente elegí postorden, es decir, primero voy a la izquierda, después a la derecha y después visito, pero si esta línea, toda esta línea, iba acá, espera, voy a volver a hacer la flecha porque jamás antes que el caso base, hubiese sido lo mismo, el recorrido hubiese sido diferente, pero la solución hubiese sido la misma. Lo importante es ir cambiando la cantidad y ya después, cuando termina toda la recursión, ya termino de recorrer todo el árbol, vuelvo acá, devuelvo la cantidad y ya está toda la suma acumulada. Me gustó tu pregunta. Acá Álvaro dice que se entendió bien y Luciano pregunta, ¿podrías explicar lo que es un wrapper? Yo no tengo muy claro el concepto. Perfecto, totalmente. La idea de Wrapper es la siguiente. Yo voy a tener que, yo voy a recibir un nodo.
No, yo no voy a estar pasando, o sea, reformulo, todo de vuelta. Esta es la firma que me dicen que con esto tengo que hacer la función. ¿Qué pasa? Esta función recibe una ABB y yo tengo que recorrer ese ABB, que el ABB está compuesto de nodos. Entonces, no me sirve y no puedo hacer una recursión con esta función. Entonces, ¿qué hago? Bueno, debe haber, o sea, tiene el significado, tipo, lo envuelvo en otra cosa. ¿Cómo? Nacho, vos tenés que saber estas cosas. Sí, o sea, básicamente, o sea, como no sé, una forma intuitiva que yo la veo es, a mí me están pasando un árbol y yo sé que me voy a manejar con los nodos, entonces ya de por sí no puedo armar una función recursiva porque si lo que tengo que recorrer no es lo mismo que a mí me pasan, no puedo, digamos, operar con lo mismo. Entonces tengo que armarme una segunda función que ya se maneje en lo que sé manejar o en lo que me queda cómodo manejarme, que en este caso son los nodos. Es lo mismo que cuando hacíamos algo con búsqueda binaria o de división y conquista, por ahí recibíamos el arreglo y el tamaño, pero nosotros necesitábamos además que nos pasen el inicio Claro, y el fin, entonces necesitábamos otra función. Es claro, básicamente lo mismo, o sea, es como que vos estás agarrando lo que te pasan y lo convertís a otra cosa que te es más fácil para manejar y para hacer claro. la función. Claro, vos tenés esta firma y decís, mira, a mí la verdad me convendría mucho más, en vez de tener el árbol, tener un nodo y tener la cantidad. Entonces, a esta función que literalmente no hace nada, simplemente llama a otra y devuelve el resultado, la llamamos wrapper. Y esta es la verdadera función que se va a encargar de la recursión. Exacto. Es porque nos queda cómodo, ¿eh? O sea, y como ven, tipo, el código queda de 7 líneas de esta forma, que capaz Claro, si usáramos la firma original, eh, igual en este caso no podemos usar la firma original porque tenemos nodos y árboles, pero por ejemplo, si adentro de los claro, árboles hubieran otros árboles, podríamos manejarnos, pero igualmente sería más bardero, digamos, más paja, y, no sé, Uh, eh, y, y esto va de la mano con lo que pregunta Miguel, que Miguel pregunta, ¿es imprescindible usar una variable auxiliar? Que entiendo que lo dice por cantidad, y digamos, imprescindible no es. Vos podrías decir que tu función auxiliar, perdón, tu función de recursión, que es, bueno, es auxiliar, eh, devuelva, digamos, la cantidad de dos hijos que tiene el subárbol. Entonces es como que yo raíz, veo a mis hijos como dos subárboles y solamente me importa que ellos me contesten cuánto para abajo ellos tienen, digamos, hijos que también tengan dos. Entonces a mí no me importa todo cómo se calcula lo de abajo, pero yo voy a obtener el resultado de eso. Entonces yo podría tener que obtener dos hijos recursión reciba solamente el nodo y que devuelva una cantidad, pero es más difícil de manejarlo porque cada función va a devolver algo. En el caso base sería que devuelve 0. Y aparte, antes de devolver, de sumarle 1 a lo que devuelvo, tengo que fijarme que los dos existan. Tipo, o sea, es un poco más bardo. En realidad, Es más fácil manejarse con esta forma de la variable auxiliar, del puntero auxiliar, que ir, digamos, jugando con la firma y devolver directamente lo que queremos. Y ojo, son dos formas de verlo, ¿eh? Si lo ven más cómodo con la otra también es súper válido, pero el recurso del puntero la verdad que nos facilita un montón de cosas. claro. creo que depende de lo que a la persona le sirva. En este caso es un gris. Tranquilamente el return 0 en el caso base y llamar izquierda derecha como dos variables y devolver la suma no es muy complicado tampoco. En este caso. Hay otros casos que va a pasar que una forma o la otra va a marcar una diferencia. Juan pregunta ¿por qué no se podría hacer sin un wrapper? Y va un poco de la mano de lo que dijimos. O sea, acá, o sea, vos porque él mandó una solución que no necesitaba wrapper. Y es verdad, pero vos estabas manejando con nodos. Y a nosotros lo que nos pasan en un principio no es un nodo, es un árbol. Entonces, ya por el solo hecho que te están pasando un árbol, si después te querés manejar recursivamente con nodos, vas a tener que hacer una función wrapper. Para después en tu función recursiva, que va a ser la que tenga la mayor parte de la lógica, te manejes con nodos. Y
después otro Juan, hay muchos Juanes, o es el mismo, pero esta vez no puso apellido, es que pregunta, ¿podríamos usar un static el contador? No sé si entendí muy bien la pregunta, pero no sé. Sí, la verdad no entendí muy bien la pregunta. Si querés reformularla o volver a preguntar, pero digamos... Supongo que por ahí se refiere a una variable estática, una variable Sí, global. eso es lo que pensaba, como una variable global, imagino que lo decís, tipo que puedas acceder desde cualquier función y la declarás afuera, yo qué sé. Pero es medio sucio eso, porque digamos, tu variable esa solamente, tu variable cantidad solamente tiene sentido adentro de la función de obtener 2 hijos. Así que tenerlo como una variable estática, digamos que todas las otras funciones de tu archivo tengan acceso, es medio feito. Pero No va. sí. O sea, si tu archivo solamente tiene esa función, bueno, sí, lo puedes hacer. Pero pensándolo como que vas a tener muchas funciones de, digamos, manejarte con árboles, te recomendaría que no. Bien, y después no tenemos más preguntas, así que creo que esa Está es bien. la idea. Sí, no sé si confundí un poco la última pregunta, a lo que se refería era si podíamos poner cantidad afuera. Eso preguntó. Claro, como una especie de Claro, variable global. es que, claro, lo que pasa de esta manera es que acá se crea cantidad en esta función, en el wrapper, y se encarga de darle permiso únicamente a la función la función, bueno, re rebuscado, ¿no? Pero le da permiso solo a esta función para modificarlo. Si está fuera, claro, es lo que dice Nacho, además de sucio, otra función cualquiera puede empezar a cambiar la cantidad y de repente capaz, nada, hay que tener cuidado. Y aparte lo único que te ahorrás es que no le tenés que pasar el parámetro. Pero la Claro, verdad que, digamos, estamos pasando un puntero, o sea, no, o sea, un parámetro más, la verdad no cambia nada. De hecho, el código es el mismo, básicamente. sí. Agrego un comentario más, que es incluso la misma función llamada 2 veces en una variable global podría cambiar el valor. Y ahí ya es También. variable eso. Voy a decir 2 comentarios más. Uno es que, bueno, como decía antes, esta función es ODN, porque, bueno, sí o sí vas a tener que recorrer todos los nodos para ver cuántos hijos tiene y poder determinar la cantidad total. Otra cosa que voy a decir es que, guiño, guiño, si en el parcial, por ejemplo, les preguntan cuántas, obtener la cantidad de nodos que son hojas, es decir, que tienen ceros hijos, ustedes ya se dieron cuenta claramente que es esta función exactamente. O sea, si yo quiero obtener la cantidad que no tiene ningún hijo, es simplemente esto. Y si me dicen, decime la cantidad que solo tiene izquierdo, se entiende que ya tienen la solución, ¿no? Nacho, decís sí, Sí, porque si no sí. estoy hablando sola. No, está perfecto la aclaración, o sea, es como lo mismo, o sea, solamente cambia el último if, o sea, Claro, o sea, nuestra función visitar, que es lo que Cami decía, que está bueno de referirse como a visitar, como al hecho de lo que básicamente querías calcular, la parte que aporta cada nodo a ese cálculo. exactamente. Bueno, ¿qué opina Jorge? ¿Hago otro ejercicio rápido? Sí, mandale. Mandale, dale. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio de AB. Leo, tenemos que implementar una primitiva para un árbol binario, 6T, AB quiebres, const AB, que dado una B nos devuelve la cantidad de quiebres que tiene. Cuando decimos quiebre, nos estamos refiriendo en una B, quiere decir cuando un hijo de derecho tiene un hijo izquierdo o viceversa. O sea, pasa esto o pasa esto. Esto sería un quiebre. Esto es un quiebre. Antes de arrancar, voy a tirar unos leves tips para parciales. 3 minutos antes de que termine la clase, te tiro los tips del parcial, que es lo siguiente. Porque hay veces que capaz uno no tiene tanto tiempo, entonces se manda rápido a hacer el código y hay como porque esto es exactamente un enunciado de parcial. Hay ciertas pistas, entre comillas, que, bueno, te pueden ayudar. Primero que nada, primitiva.
En general, o vamos a tener que implementar una primitiva, vamos a tener que implementar una función y va a depender de si estás del lado de Alan o de Bárbara. Como es una primitiva, yo voy a conocer la implementación interna de la B. Si fuese una función, no puedo entrar y eso ya está mal. Por otro lado, que capaz parece algo bastante simple, bueno, sí o sí hay que devolver un size t, y además dice que es constante, es decir, que yo la B no lo voy a poder modificar. Y bueno, nada, devuelve la cantidad de quiebres que tiene. Ahora bien, bueno, primero que nada, algo que se habló mucho en el ejercicio anterior, así que vamos a hacer hincapié en este, es que como era una BB, la estructura, yo no voy a poder ir pasándome el ABB para hacer la recursión. En el AB no pasa lo mismo porque la estructura del AB es más sencilla, digamos. Entonces, o sea, la estructura del AB, no sé si recuerdan, pero si no me equivoco, tenía, bueno, no voy a escribir todo, pero tiene el izquierdo y el derecho, ¿no es cierto? Sí. Bien. Sí, que son otros árboles. Que son otros árboles, claro. Entonces yo puedo pasarme eso sin necesitar capaz el wrapper. Sin embargo, igual yo lo hice con wrapper porque soy una molesta. Claro, en este caso tenemos la posibilidad de hacerlo sin wrapper. Exactamente. Pero en el otro directamente no podíamos. O sea, Exacto. podíamos, pero te iba a hacer un dolor de cosas. Y acá, bueno, se podría no usarlo. Sí, Puede yo no usarlo. lo usé de totalmente molesta. Es más, o sea, probablemente, bueno, por si alguien no recuerda esta idea, es simplemente una forma linda y cómoda de poder enumerar cosas que vas a usar. Yo en este caso dije, bueno, voy a crear un tipo de nodo, que es el izquierdo, el derecho y la raíz. ¿Para qué? Para que cuando yo esté recorriendo el árbol, ustedes recuerden que, voy a hacer, perdón, me estoy moviendo mucho. Yo tengo un árbol que es así. Si se fijan, acá hay un quiebre y acá no hay un quiebre. Si querés aclarar, Cami, que aunque tengas del lado izquierdo otro nodo, igual es un quiebre. Esto también es un quiebre. Claro. O sea, aunque tenga dos hijos, o sea, no es que sí o sí tiene que ser una L. Puede ser Claro. una lambda, así que. Así que. Qué ingenieril, que es eso. Sí, la verdad que sí. Bueno, entonces, bien. La razón por la cual lo hice un wrapper, acá, esto, un wrapper, es la siguiente. A mí me queda bastante cómodo saber quién soy, voy a decirlo de alguna manera. Si yo estoy parado acá, a mí me sirve saber que yo fui el hijo izquierdo, no sé si ustedes lo están viendo al revés, les pido perdón si es así. Ah, no, obvio que no. A mí me sirve saber que soy el hijo izquierdo de otro nodo. Simplemente por eso. Entonces lo que hice fue lo siguiente. Primero puse exactamente la firma que me pedía el enunciado. Si, bueno, el AB quiebres con el constante de la B. Y directamente le devuelvo el AB quiebres recursivo avisándole que soy la raíz. Bueno, lo primero entonces es que en el caso hipotético de ser nulo, devuelvo 0, porque claramente, en este caso, a diferencia del anterior, yo sí estoy haciendo, no sé quién lo había preguntado antes, de si podíamos hacer Sí, no devolver una usar la suma. variable auxiliar. Claro, este ejercicio, a diferencia del otro, como contraste, en este sí lo hago, entonces devuelvo 0, porque cuando llego a, por ejemplo, si yo estoy recorriendo todo esto y voy a la izquierda, por ejemplo, y estoy en un nulo, claramente no es un quiebre. Entonces devuelvo 0. Sin embargo, ese es el caso base. Vamos para atrás. Yo digo, bueno, creo la variable que voy a devolver, que es quiebres totales, y hago una suma.
hago una suma de lo que sería ir para la izquierda e ir para la derecha. Aclarando esta idea que les decía antes, de que si yo voy para la izquierda, le aviso, che, vos sos hijo izquierdo. ¿Por qué? Simplemente porque cuando yo voy a visitar, si no me quedaba con esto, me queda un if muy largo. Por eso yo les decía que es simplemente una forma cómoda y linda. ¿Por qué? Porque cuando yo llego al if, primero verifico qué tipo de hijo soy. Entonces, si yo soy hijo derecho y tengo un hijo izquierdo, o yo soy un hijo izquierdo y tengo un hijo derecho, entonces voy a tener que sumar 1 al total de este momento. No sé si quieren hacer capaz un seguimiento o bueno, nada, finalizar por la semana y que arranque su fin de semana. Yo quería aclarar 2 cosas. Jorge, ¿qué ibas a decir? No, que es la cumpleañera que puede elegir ella. Ah, ¿Cómo me vas a dar ese poder? Después me putean. tiene 10 me gusta el comentario de feliz cumpleaños, así que nada. Póngale más me gusta. Así, era el mejor Ah, regalo, un punto chicos. más en el parcial, ¿no? Un punto más en el parcial, sí. Claro. El que puso feliz cumpleaños, sí, claramente. Empezaban todos a poner. Pero no puso apellido, así que se caga. Oh. Regarca. Bueno, los 2 comentarios. Dale, sí. Primero, acá digamos, Cami lo usó con una función wrapper. En parte porque si ven, digamos, o sea, es como que el caso de la raíz es especial. Y ese es otro caso donde necesitaríamos capaz usar wrapper. Donde la raíz se trata diferente porque no entra a los casos que consideramos válidos. O sea, sabemos que la raíz nunca va a ser un quiebre. Entonces, en vez de incluir, tipo, en nuestra función, o sea, si tenemos una única función recursiva, sin wrapper, en vez de incluir un choclo enorme que sea para determinar si es la raíz o no, mejor sacarlo a un wrapper y, digamos, diferenciarla. O sea, acá Cami incluso incluyó en el enum raíz, cuando incluso se podría haber hecho la llamada a devolver tipo la suma entre los quiebres recursivos a B izquierdo y a B derecho, y la raíz ni la trataba, y ni la incluía en el enum. O sea, también estaba esa posibilidad. O sea que también otra razón válida para usar un wrapper es cuando la raíz conviene tratarla aparte, porque si no te afea todo el código. Afea. O directamente no cuenta. Así que ese es un caso. O va a tener también en cuenta. Y otro. Pero Acá, perdón, sin embargo, sí, de esta manera ustedes lo ven, o sea, son 5 líneas en total, queda más lindo, pero no es que si ustedes, en vez de poner, o sea, si ustedes estaban acá, la razón por la cual hubiese quedado más feo es porque si yo estaba acá, tendría que haber preguntado, y hijo derecho, and hijo derecho izquierdo, como que de repente se hace súper complicado, digamos, y capaz mismo uno se confunde, se termina confundiendo si tenés 25 ifs seguidos. Pero no está mal para nada. O sea, no es que. O sea, nadie desaprobó por eso. Jamás de los jamases. no diría jamás, pero bueno. No, joda igual. Pero igual tampoco es que tenemos mucha forma de determinar cómo saber si es la raíz, ¿entiende? Entonces sí o sí teníamos que hacer como algo especial para esa primera llamada. Porque si no, digamos, la firma original no tenía el tipo en la firma, así que, digamos, de dónde ibas a sacar que la raíz, bueno, te la regalo. Así que, wrapper casi obligatorio, te diría, en este ejercicio también. Bueno, les mentí, perdón. No, pero digo, o sea, en este caso en particular, porque justamente el tipo, o sea, ahí estaba pensando y digo, no tenés otra forma de saber si es la raíz o no. O sea, porque no tenés el anterior ni nada, no sabes si arranca ahí o dónde estás parado. Por cómo es la B, ¿no? Aparte. Porque justamente una B que arranca en la raíz es lo mismo que una B que arranca en otro lado. Así que, en ese sentido, no se podría diferenciar. Y el otro comentario que iba a hacer es que en este, bueno, Cami no usa el puntero para contar, sino que devuelve
las cantidades, y que si notamos, es como que son dos formas de verlo. O sea, si nosotros le pasamos el puntero, como en el caso anterior, es como que de alguna forma estamos diciendo, mira, que cada nodo se anote en un formulario a ver si tiene 2 hijos o no. Pero no le importa todo lo que tiene abajo o todo lo que tiene arriba. Solamente va a anotar lo suyo y tipo, va a llenar un check que va a decir si yo di el nodo X y tengo 2 hijos o no tengo 2 hijos. Y tipo, ya está, se caga en todo lo demás. Acá, no, acá básicamente cada nodo se hace responsable también de todo lo que pasa abajo. Entonces la información que devuelve involucra también todo lo censado abajo, si quieren. Lo cual también es como que a veces es muy útil eso, pero a veces nos dificulta un montón de cosas. En este caso era lo mismo, o sea, era lo mismo uno u otro, o sea, ninguno de los dos tenía como una ventaja sobre el otro. Pero también piénselo como ese lado, tipo, cuando yo quiero que el nodo sobre el que estoy parado también tenga la información de todo lo que pasa abajo de ese, bueno, me conviene capaz hacer así como ir devolviendo para arriba los valores, en vez de sumar en un puntero, que es como anotarme en anotarme un poroto. De tipo, me lo pasan, yo firmo, listo, pasa el siguiente. Como cuando hoja de asistencia, ponele. Así que nada, es otra forma de verlo, si quieren, o sea, en cada caso convendrá una u otra. Sí. También sepan diferenciar, o sea, si les resulta más intuitiva una que la otra, usen esa también. O sea, ninguna de las dos está mal, o sea, son las dos súper válidas, y hay casos muy puntuales donde una tendrá, digamos, será más fácil de usar que la otra o tendrá sus ventajas. Pero bien. Nada, decir que también lo mismo, ODN, tenés que sí o sí recorrer todos los nodos para saber si hay un quiebre o no hay un quiebre, siendo N la cantidad de nodos, ¿no? Y lo otro que voy a decir, que esto en realidad ya no es del ejercicio, es que esta vez escribí el código antes, así no tardaba tiempo en escribirlo. Si alguien capaz se perdió más por mostrar el código de una, lo escribe y nada, la próxima no lo hago de esta manera. O como, bueno, escriban lo que les parezca mejor, no sé. Pero Bueno. nada, eso era tema aparte. Pregunta, ¿ya le respondieron la pregunta a Franco? No, eso iba a leer ahora, que dice, Ah. ¿por qué? Franco pregunta, y si quieren con esto, salvo que haya otra pregunta, Sí, vamos a otra clase, pregunta, ¿por qué tipo nodo T es un puntero y no debería ser constante también el AB que se recibe en la función, no, en la función que no es wrapper, digamos? Lo de si es const o no, bueno, sí, debería ser const. La verdad que creo que ni te chilla, no sé, la verdad. Me parece que podría no chillar. Capaz sí, igual es. Sí, con No algún flag pasan tantos capaz por eso. No, cero. Con algún flag capaz se queja, pero sí. O sea, obviamente no lo tenés que modificar en la otra función, así que está bien que lo pongas const en esta. Buenísimo. Igual es más que nada para recordarles, tipo, che, no toquen el árbol, Claro. o sea, no modifiquen. Vamos cerrando, chicos. ¿Cómo? Que vamos cerrando la Dale. clase. Sí. La otra es si no debería ser un puntero. Puede ser, sí. Creo que sin el puntero es válido, digamos. Así que, nada. Bueno, no hay más preguntas. ¿No? Franco dice, tuve demasiados errores con descartar cons y estoy medio traumado. Jajaja. Ok. Sí, igual lo corremos con un montón de flags así cuando combinamos nosotros. Puede que en algún modo no Bien. te... Cami, tenés Bien. 24 deditos arriba de cumpleaños y con eso me parece que vamos terminando. Pasó mi edad la cantidad de likes. Esa es la actitud, chicos, gracias. Bien, a mí me falta un toque también. Bueno, estamos terminando la clase. Nos vemos el lunes, ¿no? Sí, no es feriado, así que... No es feriado. Bueno, así que termino la transmisión. Un saludo a todos. Nos vemos. Adiós. Adiós.